En el mundo del deporte de combate, a veces la confianza puede llevar a sorpresas inesperadas. Tal fue el caso de la leyenda del kickboxing, Troy Dorsey, quien decidió enfrentarse al enigmático Jorge Maromero Páez en un desafío que trascendía los límites de sus respectivas disciplinas, creyendo que su destreza en las artes marciales le otorgaba una ventaja en el boxeo. Dorsey no dudó en retar al carismático mexicano. Sin embargo, la historia demostraría que el Maromero Páez no solo poseía el talento para arrancar risas, sino también la determinación y agilidad de un auténtico guerrero azteca en el ring. Además, el ambiente en Estados Unidos, donde Páez era a menudo despreciado debido a su peculiar actitud, que muchos consideraban bufonesca, añadía una dimensión intrigante a este enfrentamiento. Nacido y criado en Mansfield, Texas, Troy Dorsey dio sus primeros pasos en el mundo de las artes marciales a los 10 años, iniciando su entrenamiento en karate y taekwondo. Su dedicación lo llevó a alcanzar el rango de cinturón negro de 8º grado en estas disciplinas. Sin embargo, su camino tomó un giro significativo cuando decidió adentrarse en el mundo del kickboxing, una elección que lo catapultaría a la fama. Dorsey fue miembro de varias escuelas de artes marciales, influenciado y guiado por renombrados maestros, incluyendo figuras icónicas como Chuck Norris y Bruce Lee. Su desarrollo como luchador se forjó en campamentos de élite, en los cuales el destino le depararía un futuro prometedor y brillante. Después de un breve pero exitoso periodo como kickboxer amateur, en 1980, Dorsey dio el salto al ámbito profesional. Su prominencia creció rápidamente gracias a su contundente victoria por nocaut sobre Santai Wilson, con la que se coronó campeón de peso pluma de Kick Estados Unidos. Dorsey también defendió con éxito su título contra Jorge Angat en 1983. Un momento crucial en su carrera llegó en el Campeonato Mundial de Waco 1985 en Londres, donde brilló al conquistar el oro tanto en kickboxing de semicontacto como en contacto completo en la división de 57 kilogramos o 125 libras. No obstante, enfrentó su primera derrota en una controvertida decisión dividida contra Felipe García, un campeón dominante de peso gallo. Dorsey no dejó que esta derrota lo detuviera y 6 meses después, en una revancha en El Paso, Texas, reclamó el título de campeón mundial de peso gallo full contact de la ISCA con una victoria convincente por decisión unánime. Dorsey continuó defendiendo su título de manera espectacular, con impresionantes knockouts sobre Steve Demencook y Jeff Watt. Su destreza y aguante quedaron patentes cuando derribó a Demencook 6 veces antes de asegurar la victoria en el 7º asalto. A pesar de su éxito en el kickboxing, Dorsey amplió su horizonte al boxeo profesional en 1985, obteniendo el título de campeón de peso pluma de América del Norte de la NABF en 1989, tras derrotar a Harold Roach por nocaut técnico. Sin embargo, no todo fue un camino triunfal para Dorsey en el boxeo, aunque desafió a Jorge Páez por el título mundial de peso pluma de la IBF, sufrió una polémica decisión dividida en Las Vegas, Nevada, en 1990. En el escenario de Ecatepec, el luchador Troy Dorsey emerge con una decidida valentía para enfrentar al enigmático Príncipe Payaso. Dorsey fue derribado en el 2º asalto por un potente golpe de derecha del campeón, siendo el único derribado del combate. Dorsey se levantó tan rápido como cayó e inmediatamente pasó al ataque, forzando a Páez hacia las cuerdas, donde se libró prácticamente toda la pelea. En los asaltos 3, 4 y 5,
Dorsey se luce al desplegar combinaciones ágiles que imponen su autoridad en el cuadrilátero. Sus ganchos al rostro y volados magistrales testimonian su tenacidad. A medida que el enfrentamiento avanza, se vuelven evidentes los desafíos que enfrenta el peleador mexicano Páez para establecer la distancia óptima y ejecutar sus propias tácticas. No obstante, el tejano Dorsey encuentra oportunidades en el combate cercano y busca mejorar la efectividad de sus golpes, incluso desplegando una sobresaliente combinación a la quijada y al cuerpo, lo que sorprende a Páez y al público. Este último responde con astutas tácticas para presionar a Dorsey, intentando crear los espacios necesarios para ejecutar sus propias combinaciones estratégicas, incluyendo impactantes ganchos al rostro. Conforme avanzaba la pelea hacia los siguientes asaltos, 9, 10 y 11, Dorsey no cedía terreno frente al desafiante Príncipe Payaso, demostrando audacia y una increíble resistencia. A pesar de sus limitaciones técnicas, su encomiable espíritu luchador lo mantiene en pie y en la pelea. Sin embargo, es en este punto que el peleador mexicano Páez comenzaba a sentirse más cómodo y efectivo en sus movimientos, marcando un cambio en la dinámica del enfrentamiento. A pesar de la tenaz resistencia y los esfuerzos incansables de ambos competidores, Páez destaca con su precisión y maestría, mientras que Dorsey, con su experiencia en el kickboxing, exhibe una notable resistencia física. Finalmente, el combate se decidió a favor de Páez. En cuanto a Jorge Maromero Páez, el campeón de este combate, sabemos que inició su carrera profesional el 6 de noviembre de 1984 en San Luis Río Colorado, Sonora, con una victoria por nocaut técnico sobre Efren Treno en 3 asaltos. Su éxito lo llevó a firmar un contrato con la cadena de televisión HBO. Su ascenso lo llevó a disputar el Campeonato Mundial Peso Pluma de la IBF el 4 de agosto de 1988 en Mexicali, su ciudad natal, contra el campeón Calvin Grove. A pesar de estar en desventaja en las puntuaciones de los jueces, Páez logró derribar a Grove 3 veces en el último asalto, lo que le permitió ganar por decisión unánime y convertirse en el campeón mexicano de la Federación Internacional de Boxeo. Durante su reinado como campeón, Páez defendió exitosamente su título en 9 ocasiones, incluyendo una revancha contra Grove en la que noqueó en 10º asalto, y una unificación de títulos al vencer a Luis Espinosa por decisión en Las Vegas, Nevada. También logró victorias sobre Steve Cruz. Páez dejó vacante su título pluma para subir a la categoría Superpluma, pero sufrió una derrota ante Tony López, el campeón de la IBF en esa categoría, en septiembre de 1990. Luego se enfrentó a Oscar de la Hoya por el título mundial ligero OMB en julio de 1994, pero perdió por nocaut en el segundo asalto. A lo largo de su carrera, Páez acumuló un historial de 79 victorias, 52 de ellas por nocaut y 14 derrotas y 5 empates. Su última pelea tuvo lugar en diciembre de 2003, ganando por decisión contra Scott McCracken en Phoenix, Arizona. A pesar de sus altibajos, Jorge "El Maromero" Páez dejó una marca significativa en el mundo del boxeo mexicano y es recordado por su valentía y tenacidad en el ring. Hasta aquí nuestro emocionante video de hoy. ¿Qué te han parecido estas peleas? Gracias por acompañarnos. Si te apasiona este deporte tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún contenido relacionado con el mundo del boxeo. Si te ha gustado este video, no dudes en darle like y compartirlo. Recuerda activar las notificaciones para que estés al tanto de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo video, a menos que a ti también te conecten un knockout.